Dios le bendiga nuevamente. Aquí su amigo y su hermano Pedro Muñiz desde el ministerio Levántate y Resplandece. Recibe un fuerte abrazo, un saludo. Quisiera que me acompañaras a esta palabra de bendición. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 41. Consideremos los primeros 3 versículos, 1 al 3. Y esta palabra la leemos con la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. Amén a la palabra del Señor. Qué bueno es saber que tenemos varias promesas en el Señor. Considerando primeramente que el salmista, bajo esta condición en la que se encuentra, dice que bienaventurado es el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. El salmista está pasando por un proceso, digamos, algo difícil, donde sus enemigos, sus oponentes desean el mal contra él, desean que él perezca, desean que él ya fallezca, que él se elimine el nombre se elimine su nombre sobre el reino. Básicamente, pues entonces David está expresándose acerca de eso, porque dice que es bienaventurado porque él piensa en el pobre y sabe que Jehová lo va a librar en el día malo. Y cuando yo pienso y acerca de que el salmista se refiere a pensar en el pobre, es cuando nosotros consideramos en la condición y en las necesidades que tiene el prójimo que está cerca de nosotros, o los que vemos ya sea por internet, los que veamos de alguna otra manera. Consideramos estas condiciones en las cuales yacen este tipo de personas, el prójimo. Evaluamos, cuando pensamos, evaluamos nuestra condición económica y nos comparamos cómo ellos se encuentran y las necesidades. Vamos entendiendo que nosotros, según nos enseña la palabra, tenemos mucho más. El Señor nos bendice mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que nosotros entendemos. También nosotros pensamos, tenemos que ir entendiendo que debemos actuar en fe y en amor hacia el prójimo, porque esa es la fe que nosotros predicamos. Eso es lo que le agrada a Dios y eso es lo que Jesucristo nos enseñó a través de su palabra y a través de cómo Él obró cuando estuvo acá en la tierra. Aleluya. El salmista David pues nos hace una introspección, y a pesar de que está padeciendo esta condición y se encuentra enfermo en un lecho de dolor, él sabe que Jehová le dará vida. Él está confiado, él está tranquilo. Él sabe que aunque aún el milagro no ha llegado para él recibir una sanación completa, él entiende que Jehová mullirá en su cama su enfermedad. Significaría entonces que Dios le daría alivio en medio de este proceso. El Señor cambiaría todo este escenario y le daría nuevamente la victoria. Entendiendo él así que no lo entregará a voluntad de sus enemigos, sino que será bienaventurado. Pero todo esto es cuando pensamos en el prójimo, cuando pensamos en el pobre, en el necesitado. Podemos incluir ahí al huérfano, podemos incluir a la viuda, podemos incluir al enfermo. Esas son las cosas que Dios quiere, porque para eso vino el reino de Dios y su justicia, para ayudar a todo aquel que tiene necesidad, tanto física como espiritualmente. Y esa es nuestra vida de fe. En esta breve reflexión tenemos que ir entendiendo estas necesidades, cómo nosotros podemos apoyar a la causa del evangelio, de la fe que nosotros seguimos y la palabra que predicamos. Tenemos que ir en pos de ir buscando cómo pensar en el pobre, compartir nuestro pan con el hambriento. Hay mucha necesidad. Tal vez en el lugar donde nosotros estemos no esté una necesidad tanta, supongamos, material. Tal vez hay una necesidad de dar una palabra, de dar aliento, de aconsejar a alguien, abrazar a una persona. Son necesidades que van surgiendo en nuestra vida de fe y en las cuales el Señor nos ordena que debemos seguir en pos de Cristo y hacer lo que Él hizo y cumplir con esta misión. Aleluya. Así que Dios es el refugio y el libertador de los pobres. En varias enseñanzas de la palabra nos enseña que Dios es el libertador de los pobres y es el refugio, es donde al pobre acude, porque
Vemos como en este mundo el rico ha oprimido al pobre, lo ha menospreciado, le ha quitado sus bienes muchas veces injustamente. Y podríamos venir a nuestra mente varios casos como esos que conocemos. Vemos a estas personas como están en las calles, no tienen hogar, pasan frío o calor o pasan mucha necesidad, hambre, están enfermos. Entonces nuestra vida de fe tiene que ir dirigida en eso, tiene que ir dirigida en el amor hacia el prójimo. Dice que en Salmos 68:5 que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Yo diría, no te metas con un pobre, aleluya, porque Él es el defensor de esos pobres, Él defiende esa causa. Dios, nuestro Dios, atiende todas esas causas y con premura. Así que nosotros debemos ir pensando de la misma manera como este salmista nos enseñó a través de la palabra del Señor, aleluya, que es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque será bienaventurado en la tierra, en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú puedas hacer en tu vida futura próxima, ya sea en tu mundo y vida laboral, ya sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en lo que tú hagas, el Señor te será por bienaventuranza, porque agradarás al Señor en cuanto a todo lo que hace. Aleluya. También el libro de Proverbios nos enseña, capítulo 19, versículo 17, que le presta a Dios el que le da al pobre. Aleluya, siempre hay una promesa aquí de por medio porque el Señor va a retribuir y Él paga 100 por 1. Aleluya, todo lo que nosotros hagamos en favor del Evangelio, en favor de su palabra. Aleluya, así que también tenemos que ver en estos versículos estas promesas que dice no nos entregará a voluntad de nuestros enemigos. Aleluya, el Señor nos guardará, el Señor nos librará. Por eso que nuestra alma, nuestro reposo, nuestro refugio es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde nosotros tenemos que aprender a reposar tranquilamente. También nos habla de que Cristo fue muy generoso, especialmente con los pobres. Él anhelaba darle una palabra, él anhelaba darle buenas noticias al pobre, al menesteroso. Así que esa es la enseñanza que nosotros obtuvimos de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. Dice también así: cuando también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llame a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos te pueden recompensar, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serán recompensado en la resurrección de los justos. Aleluya. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Actuando de la manera en como Cristo nos enseñó que tenemos la salvación y tenemos una retribución, porque esa es su palabra y en su palabra Él no miente. Aleluya. También quiero leer este versículo que a mí me tocó mucho. Voy a ir al libro de Deuteronomio capítulo 10. Versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, aleluya, no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aleluya, vemos como Dios no hace acepción de personas. Dios a todos nos ama por igual, a todos nos quiere ayudar, a todos nos quiere bendecir, pero también está de nuestra parte poder bendecir a alguien hoy. Es bueno que pongas en tu corazón, es bueno que pongas tu mirada directamente en lo que es el verdadero evangelio, ayudar al necesitado. Eso es lo que nos enseña en el libro de Santiago. Quiero compartirlo también contigo. En el libro de Santiago nos enseña, en el primer capítulo, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos,
a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. Esa es la verdadera religión, eso es lo que verdaderamente debemos predicar, pensar en el pobre y en pensar cómo podemos bendecir a alguien verdaderamente que lo necesite. Así que, querido amigo y mi hermano, hoy podremos reflexionar y podemos dar un vistazo a nuestro alrededor y ver a quién podemos ayudar. Sea de la manera en que sea, hay muchos medios, hay muchas formas de poder bendecir a alguien hoy, especialmente a los pobres, especialmente a las viudas, porque eso le agrada a Dios y estarás actuando en favor del evangelio y con mucha fe, y sobre todo una fe que obra, pero que obra por amor al prójimo. Te quiero bendecir con esta palabra y te dejo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.